Infinitas bendiciones tengan todos y todas. Mi nombre es Rolando Flores y sean bienvenidos a Universo Acacha, mi canal, tu canal, el canal de todos. En esta oportunidad les estaré conversando sobre cómo sanar la prosperidad económica ilimitada a nivel terapéutico. ¿Cómo se maneja la terapia de prosperidad económica ilimitada? Hay que tomar en cuenta que la prosperidad económica ilimitada se basa en 4 leyes fundamentales: ley de ingreso, ley del gasto, ley del ahorro, ley de la inversión y otros aspectos importantes que sobre ese tema iremos conversando para sanar. Esto va dirigido para todas aquellas personas que tienen bloqueos a nivel de dinero, a nivel económico, a nivel de negocio. Todo lo que tiene e implique dinero, evolución económica. Un aspecto importante a saber en este aspecto es lo que es la abundancia y la prosperidad económica. La abundancia viene a representar lo que es el dinero hecho manifiesto. Y la prosperidad económica es la forma, la manera como yo administro conscientemente esos recursos económicos. Porque a veces una persona puede tener dinero, pero si no es próspera, entonces el dinero lo pierde, bien sea porque lo despilfarra o por alguna otra razón. Pero siempre va a buscar la forma, el mecanismo a nivel del alma de no tener ese dinero, porque no está la conciencia de prosperidad económica. Ahí en ese aspecto empezamos con la terapia. ¿Cómo funciona la terapia? La terapia funciona a nivel de péndulo, con accediendo al archivo acásico del alma. Siempre lo digo, tengo que armonizar mi cuerpo físico con mi alma, con mi mente, con mi comité espiritual y mi yo superior. Primero debo hacerlo yo. Luego me conecto con el alma de la otra persona, accediendo a su comité espiritual, a su yo superior. Pero para lograr esto, tengo que preguntar primero si esa alma está en sintonía, o su comité espiritual, o si esa persona no tiene algún bloqueo energético vibracional que pueda bloquear la efectividad de la conexión con el alma. Porque si una persona tiene una entidad pegada o adherida al campo áurico o un espíritu invasor, eso va a ser un mecanismo de interferencia. Entonces la información no va a ser la correcta, o pudiera ser que se tergiverse la información y salga errada, y ahí la terapia no funcionaría. Por eso es importante preguntar qué aspectos se siguen en la terapia. Se busca es la programación, el programa, el patrón, la grabación, la distorsión que pudiera existir en esos aspectos que bloquean la prosperidad económica ilimitada. Accedemos a través de su archivo acásico buscando esa programación, cuándo se estableció, quién era el alma de esa persona, si se trata de una vida pasada. Si era en esta vida no hay problema porque es la misma, pero pudiera estar también hasta en una vida paralela o en otro aspecto. Luego, ¿qué rol desempeñaba? Si era hombre, si era mujer, ¿qué función desempeñaba? Posteriormente, ¿quiénes más están involucrados en ese evento, en esa programación? Es decir, si hay otros personajes, hay que identificarlos cada uno de ellos. Si hubo algún daño, ¿qué daño hubo? ¿A qué nivel? Si fue físico, mental, emocional, espiritual, ¿qué intensidad? Si fue energético, vibracional, psicológico, o fue mortal, o si en esa vida hubo muerte. Luego, ¿quién hizo el daño? ¿Quién lo recibió?
Posteriormente buscar las energías, las emociones que sustentan ese programa. Es en ese momento cuando se arma la historia de todo lo que ocurrió allí. Pero ¿quién va a dar esa información? El alma de la persona. Porque aquí no se está adivinando nada, ni por intuición. O yo presumo que es así. No. Lo que diga el alma. Y a través de mi yo superior, canalizando la información que diga el alma, es a través de unos gráficos que voy a buscar esa información para armar esa historia, borrar ese programa, borrarlo del archivo acásico del alma, luego liberarlo del subconsciente y luego hacer una programación, una nueva reprogramación en función de lo contrario del programa. Si el programa era pobreza, ahora vamos a insertar riqueza, que sea lo contrario, reprogramando. Entonces son tres aspectos fundamentales: limpiar el programa, liberarlo del subconsciente y reprogramar para que funcione la terapia. Y es algo que funciona como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer una vez que ya estoy armonizado? Preguntar si esta persona tiene algún bloqueo para la abundancia, para el dinero. De ahí me valgo de unos gráficos, como pueden ver aquí, observar. La terapia de prosperidad económica ilimitada a veces se basa en ciertos miedos, bloqueos e inhibidores que impiden que puedan evolucionar. Son varios, pero lo voy a ir detallando poco a poco. Digamos que serán como en unos 3 tutoriales para que lo puedan, digamos, digerir mejor, y el video no sea tan largo, porque sé que es mucha información y hay personas que no conocen sobre esta técnica de péndulo y le puede parecer a algunos fantasioso, increíble, o sencillamente no comulgan con esta información, porque para algunas personas trabajar la parte económica sería más fácil, echarse un baño, hacer un ritual y listo, buscar algo práctico. Sin embargo, hay situaciones más profundas que solo deben de resolverse investigando. Entonces, volviendo al punto, yo preguntaría aquí, le preguntaría a mi yo superior si hay algún bloqueo. Le preguntaría: yo superior, tomando en cuenta la conciencia del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, del alma de fulano de tal, ¿tiene algún bloqueo para obtener o conectarse con la abundancia económica o con el dinero? Si me dice que si hay un bloqueo, yo pregunto: ¿cuándo? O sea, ¿qué programa sustenta ese bloqueo? Ahí me iría a un gráfico base que me va a indicar cuál es ese programa o dónde, en qué gráfico está ese programa. Yo lo preguntaría aquí en este. Él me va a indicar un gráfico. Ahí yo me iría a cierto gráfico que me indique el alma de la persona, porque no soy yo que tengo que llegar a ese gráfico por capricho mío. Ahí me dirá si es un bloqueo, qué bloqueo tiene para el dinero. Una vez que identifico el programa, me voy para un gráfico que me indica, que yo preguntaría cuándo se estableció ese programa. Ahí me diría el cuándo. Si fue en esta vida, en una vida pasada, aquí está. Hay diferentes aspectos donde se puede, en un tiempo y espacio donde se puede grabar un programa. Puede ser una vida pasada, universo paralelo, vida futura, en el nacimiento, en el vientre materno, en esta encarnación, en una vida pasada. En fin, puede ser en diferentes épocas o espacio de tiempo. Si es en una vida pasada, perfecto, identifico que es en una vida pasada. Luego busco qué rol desempeñaba esa persona, esa alma. ¿Quién era esa persona en esa alma? ¿Cuál es la razón del programa? El motivo por el cual se grabó ese programa. Una vez que determino la razón, entonces busco qué rol desempeñaba esa persona en esta vida.
Puede ser, pudo haber sido un hijo, un hermano, una esposa, un esposo, un religioso, en fin, lo que me indique el alma. ¿Qué rol desempeñaba? Si era un ser físico como tal. Luego pregunto, que tengo ya la información, si hubo otras personas involucradas en ese evento. Y así voy identificando cada personaje que estuvo en esa vida, que bloqueó el dinero, la abundancia económica. ¿Qué pasó allí? Luego que identifico todos esos aspectos, me voy para lo que tiene que ver si hubo algún daño, si ese daño fue mental, emocional, físico, si fue espiritual, psicológico, vibracional, y con qué intensidad fue dañada esa persona, si fue simple, serio, mortal, por qué razón y motivo fue dañada. Todos estos aspectos hay que investigarlo para luego llegar a las emociones, energías que sustentaban ese programa, si existe un bloqueo. También puedo preguntar en qué porcentaje está abierta esta persona para recibir la abundancia. Ahí me valgo de un gráfico que tenga número, digamos en este caso del 0 al 100, en qué porcentaje, tomando en cuenta la conciencia del cuerpo físico del alma de fulano de tal, está abierto para recibir la abundancia económica, para recibir dinero. Entonces, si me dice un ejemplo 40%, quiere decir que hay un bloqueo de un 60%. Entonces hay que investigar por qué se bloqueó ese 60%, de dónde viene, porque entonces estarían siempre limitados a todo lo que tiene que ver con la obtención de la abundancia económica. Luego de que todo eso se lleva al 100%, que ya no existe ningún bloqueo, se borra todo eso de lo que tiene que ver con el archivo del alma, de la programación del alma. Se procede a liberar del subconsciente para así luego hacer la nueva reprogramación. Luego voy con el segundo aspecto, en qué porcentaje o si hay algún bloqueo para la prosperidad económica. Porque si tiene dinero y no tiene la conciencia de prosperidad, ese dinero se le va a ir. No va a lograr obtener lo que usted quiere y desea. Luego tengo que preguntar, ¿qué nivel de conciencia trajo el alma para trabajar en esta encarnación? Si es un nivel de conciencia de indigencia, de pobreza, de clase media, de riqueza, o mente millonaria, o de conciencia millonaria. Porque si no escogió esa, hay que buscar por qué escogió un nivel de conciencia que no corresponde al que usted desea a nivel de mente consciente. Porque todos quieren ser millonarios o ricos, pero su alma eligió ese nivel de conciencia, o está en ese nivel de conciencia. Eso se investiga para ir abriendo esos canales. Digamos que escogió un nivel de conciencia de pobreza, entonces hay que investigar por qué y sacar esa condición, al alma de esa condición, para llevarla al nivel de riqueza o millonaria. Porque si la dejamos sumergida en esa programación de pobreza, siempre el alma va entonces a sabotear la mente consciente para la prosperidad económica. Porque entonces si usted quiere buscar un dinero a través de los juegos de azar para ser millonario, pero es que si no tiene la conciencia, tiene los bloqueos, ¿cómo lo va a lograr? Siempre va a haber una condición que va a impedir. Entonces de eso se trata esta terapia, de ir limpiando todos esos bloqueos que tiene el alma, porque aquí es un trabajo a nivel del alma, por eso se llama sanando o sanación de la rueda de la prosperidad económica ilimitada. Otro aspecto importante a investigar tiene que ver con las leyes del universo. La ley del ingreso o ley de ganar, esa primera ley, gran ley, es la base fundamental de las demás leyes que siguen. Porque si usted no tiene ingresos, indudablemente, ¿cómo va a sufragar sus gastos? ¿Cómo va a ahorrar y cómo va a invertir? Quiere decir que la clave está en la obtención del ingreso.
Por eso es importante preguntar lo siguiente, fíjense, tomando en cuenta la conciencia del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, etérico, áurico, vibracional y psicológico del alma de fulano de tal, ¿en qué porcentaje está girando la rueda de la prosperidad económica ilimitada con relación a la ley de ingreso o la ley de ganar, que es la ley del ingreso, que significa obtener un ingreso suficiente que tiene que ver con la riqueza humana, tomando en cuenta que la riqueza humana es creada por la mente humana? Quiere decir que todos nosotros, a través de nuestro sistema de pensamiento, tenemos la capacidad de crear riqueza con el pensamiento. Porque el dinero es un papel, un metal o un número o digamos un registro electrónico hoy en día. Pero si no tenemos el poder creativo, no lo vamos a obtener. Entonces la clave de la riqueza está en aprender siempre a hacer cosas que puedan, digamos, activar la mente, bien sea resolviendo, aprendiendo a procesar con afirmaciones, estudiando, haciendo terapias, para desbloquear todos aquellos inhibidores de la mente. Hay que resolver todo lo que perturba nuestra evolución a nivel económico, ayudándonos. Entonces, en la medida que nosotros podamos obtener o aumentar nuestra riqueza, ¿cuál es la fórmula? Aumentando nuestra calidad de pensamientos. Y esa calidad de pensamiento va a generar dinero, riqueza. Entonces, volviendo aquí al punto, hay que preguntar en qué porcentaje. Si ese porcentaje es bajo, hay que llevarlo al 100% o al infinito por ciento. ¿Para qué? Para que podamos todos nosotros estar abiertos para recibir dinero en los niveles infinitos del universo. Porque la prosperidad es algo que está dentro de nosotros, es una condición, no es una situación exterior. Así que tenemos que limpiar esas programaciones. Primero, si da un porcentaje bajo, digamos que da un 20%, quiere decir que hay un bloqueo de un 80%. Entonces hay que investigar ese programa en profundidad. ¿Por qué no está al 100%? ¿O por qué tenemos ese 80% bloqueado? Luego de que limpiemos todo eso, lo liberemos del subconsciente, hagamos la reprogramación, o se puede hacer la reprogramación también al final. Volvemos a preguntar en qué porcentaje está girando la rueda de la prosperidad económica ilimitada con relación al ingreso, a la ley de ingreso. Si me dice con un 60%, quiere decir que todavía falta por limpiar un 40%. Y así hay que hacerlo sucesivamente hasta que dé al 100%. Porque hay que hacer la apertura a nivel de alma. No simplemente mental, sino que el alma también esté en esa plena disposición y en armonía perfecta con el cuerpo físico o la mente consciente, subconsciente, para que pueda funcionar todo. Una vez que ya hemos establecido esa gran ley, entonces pasamos a la siguiente ley, que es la ley del gasto o la ley del intercambio, ley del gasto. Entonces pregunto, yo superior, ¿en qué porcentaje está girando la rueda de la prosperidad económica ilimitada con relación al gasto? Cuando nos encontramos allí con el gasto, tenemos que tomar en cuenta que esta es una ley también importantísima, porque si nosotros obtenemos ingresos económicos, porque ya hicimos la apertura de la ley de ingresos y dejamos esto así, se nos va a presentar un problema, y es el siguiente, con la ley del gasto, si no está en sintonía. Porque fíjense, para los efectos de gasto tenemos los gastos corrientes, que son los gastos tradicionales, los gastos diarios, que si pagar la luz, el agua, los servicios, etc. Pero también tenemos los gastos superfluos,
que son cuando ya uno se excede por algo que quiere comprar, que no lo necesita, pero que lo quiere comprar. Pero hay un gasto más delicado, que es el que nos produce más trastornos económicos, que es el gasto por fuga energética. Ahí es cuando la persona obtiene un ingreso y se le daña algo. De repente dice la persona, ay, recibí un dinero, se me dañó el carro. Entonces todo el dinero se va. Se me dañó la nevera, el televisor o cualquier otro artículo, o alguien se enfermó y el dinero se fugó. Se volvió, como dicen por allí, sal y agua. Muchos escriben referente a que el dinero no me rinde, se me vuelve sal y agua. O más aún, no han obtenido el ingreso, no ha llegado el dinero cuando ya lo deben, o ya lo han gastado de una manera con algunos compromisos. Entonces esta ley hay que sintonizarla. En este caso no hay que elevarla al 100%, sino todo lo contrario, minimizarla. En este caso los gastos corrientes hay que tenerlos al margen, bien sea un 10, un 20%, porque no podemos tener unos gastos corrientes al 100%, porque entonces imagínense qué ingreso va a soportar un gasto a ese que está al mismo nivel. Entonces nunca vamos a tener capacidad para ahorrar ni capacidad para invertir. Los gastos superfluos, si gastamos entonces todo y hasta lo que no tenemos, nos endeudamos y creamos un problema adicional. Y si tenemos una fuga de energía, entonces el dinero no nos llega, y lo que puede traer como consecuencia que nos endeudemos para poder solucionar dicha situación. Entonces creamos un problema adicional. Por eso esta ley también es importante equilibrarla. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos al gráfico y preguntamos por esta ley. Yo superior, tomando en cuenta la conciencia del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, del alma de fulano de tal, ¿en qué porcentaje está girando la rueda de la prosperidad económica ilimitada con relación al gasto? Al gasto corriente. Entonces esta tiene que dar un número que puede ser entre 10 o 20, o de 0, entre 0 y 20, que estaría entre lo normal. Pero si me dice que está en un 80, en un 100, quiere decir que tienes demasiado gasto. Y si yo la comparo con el porcentaje que me dé la ley de ingreso, entonces evidentemente no vas a lograr obtener prosperidad económica. Entonces hay que equilibrar si está muy exacerbada. Luego hago la misma pregunta con relación a ese gasto que tiene que ver superfluo. El gasto superfluo tendría que estar entre 0 y 5 o 0 y 10, no debería estar tan elevado, porque siempre es bueno que se den algún gusto, pero no un derroche, porque esto más bien sería un derroche, y si da muy alto te vas a complicar la economía. Entonces tu alma me lo va a decir, tu alma me va a decir en qué porcentaje, porque de repente te pregunto, yo no gasto, pero resulta que tienes un problemita o algo, entonces vas a hacer compras compulsivas. Entonces lo que crea es una situación que bloquea la prosperidad económica a través de la ley del gasto. Luego preguntamos si tienes alguna fuga de energética a nivel del gasto y en qué porcentaje la tienes, si es que existe. Lo importante de esto es preguntar para ver si existe o no, si existe, en qué porcentaje existe, tomando en cuenta que esta ley de gastar es una ley también de intercambio, de la ley de dar, porque a veces hay que dar, porque uno va a gastar, va a comprar alguna cosa. Entonces aquí también hay que tomar en cuenta en qué porcentaje ustedes están en capacidad de dar, porque si te ponen la persona, se pone que no quiere dar, entonces bloquea el gasto. Usted no quiere comprar nada, no quiere pagar nada, entonces quiere atesorar el dinero, pero igualito a la larga se le van a presentar situaciones en las que van a crear problemas. Siempre los ingresos no deben de, los gastos no deben de superar los ingresos, porque entonces ahí es donde se empiezan los primeros problemas básicos acerca de lo que tiene que ver con el dinero. Entonces todo esto se equilibra, se armoniza.
Posteriormente vamos con la otra gran ley del universo, de la prosperidad económica, que es la ley del ahorro. Y preguntamos, yo superior, tomando en cuenta la conciencia del cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, del alma de fulano de tal, ¿en qué porcentaje esta persona está abierta o no para ahorrar? Probablemente del cero. ¿Por qué? Porque si no está equilibrado los ingresos, no obtiene ingresos, gasta demasiado, ¿qué va a ahorrar? Entonces hay que buscar en qué porcentaje, porque eso también hay que hacer esa apertura. ¿Por qué no puede ahorrar? ¿Qué ocurre? La mayoría de las personas dirán, bueno, no puedo ahorrar porque no tengo dinero. Sí, pero vamos a buscar la causa raíz de por qué no tiene dinero. Cómo equilibrar los gastos para que tengas capacidad para el ahorro, así sea un pequeño ahorro. Porque el pequeño ahorro que se hagan le va a enviar una señal al cerebro de que ustedes tienen tanto que tienen la capacidad hasta de ahorrar. Eso hay que limpiarlo, eso hay que sanarlo. ¿Por qué? Porque ahorrar es importante por muchas razones. Pero también le quiero decir algo, nunca, jamás ahorren por un por si acaso. Voy a ahorrar por si acaso me enfermo. Voy a ahorrar por si acaso se muere alguien, tengo que hacer el entierro. No, porque entonces están programando el dinero para una emergencia. Ustedes tienen que ahorrar, o nosotros debemos de ahorrar, para un disfrute o para agarrar ese excedente para una inversión. De eso se trata el ahorro. O para un disfrute. Bueno, voy a ahorrar para mis vacaciones de fin de año, o para darme un gusto, o para invertir, comprar en un carro, una casa, etcétera. Pero nunca jamás programen ahorrar por si acaso, por una emergencia, por si acaso fulano tal o alguien se enferma, porque entonces le están dando esa energía a ese ahorro. Entonces, con esta gran ley también se investiga. Una vez que esté armonizada, que tengan ustedes toda la capacidad de ahorrar al 100%, vamos con la siguiente ley, la ley de la inversión, el cual entonces preguntamos, viendo al gráfico, preguntamos, yo superior, tomando en cuenta la conciencia del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, etérico, áurico, vibracional y psicológico del alma de fulano de tal, ¿en qué porcentaje está girando la rueda de la prosperidad para la inversión? Esta tiene que dar al 100%. Si no da al 100%, quiere decir que tienes bloqueo para invertir. Entonces hay que revisar las tres anteriores. ¿Será que no estás ahorrando, estás gastando mucho o no estás obteniendo suficientes ingresos? O no tienes la conciencia de prosperidad para invertir, para multiplicar ese dinero. Porque la ley de lo que tiene que ver con la inversión es concebir una combinación entre las tres leyes de la riqueza. Entonces, ¿para qué se invierte? Es como gastar ese capital que ahorraste o que tienes ahorrado con el fin de ganar un interés más alto del que paga el banco, del que paga el ahorro o el préstamo, para que así puedas ver ese porcentaje. Entonces, de eso se trata, de equilibrar y sintonizar. Otro aspecto importante que hay que revisar son los karmas, vidas pasadas y votos del corazón. Tenemos que, a nivel del dinero, trabajar todo lo que tiene que ver con el karma. Si yo traigo un karma económico, entonces no voy a ser próspero, porque ya traigo esa condición, porque esa es una condición que viene de una vida pasada, trae sus raíces en una vida pasada, porque yo hice un mal uso de la energía del dinero o abusé teniendo dinero, no supe valorar el dinero y vengo a esta vida a sanar esa energía. Entonces hay que preguntar si hay alguna programación
a nivel kármico del dinero. Si hay un programa de vidas pasadas, que no sea karma, pero que trae también su raíz en vidas pasadas. Y lo otro es los votos del corazón de pobreza, que vienen dados de las vidas religiosas, en donde el alma tuvo un rol a nivel espiritual o religioso. Llámese que haya sido madre superiora, sacerdote, monje, monja, o estuvo en cualquier otra orden donde hizo un voto del corazón, donde rechazó toda la capacidad de dinero y de riqueza. Entonces el alma trae ese registro y lo manifiesta en esta existencia. Entonces eso crea bloqueos y trastornos que te impiden evolucionar. Entonces ahí es donde hay que preguntar: yo superior, tomando en cuenta la conciencia del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, etérico, áurico, vibracional y psicológico del alma de fulano de tal, ¿tiene algún programa kármico que esté impidiendo que en los actuales momentos pueda ser una persona próspera y exitosa? ¿O pueda obtener dinero o suerte? ¿Sí o no? Si me dice que sí, entonces hay que investigar cuántos programas hay. Si trae otro programa de vidas pasadas, de igual manera. Y si trae algún voto del corazón, hay que buscar en esa vida pasada qué ocurrió allí. O también hay votos del corazón de sufrimiento, de sacrificio. Entonces ahí es donde se ven las personas que buscan el dinero incesantemente. O uno le pregunta: ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Aquí luchando por conseguir dinero. Entonces está trabajando el sacrificio. Probablemente esa persona traiga un voto del corazón de sacrificio y por eso le cuesta tanto conseguir el dinero. Así que hay que estar atentos y alertas en cuanto a toda esa condición. Así que aquí le dejo esa reflexión. La rueda de la prosperidad económica ilimitada se puede sanar. No es un proceso que se resuelve con un baño sencillamente. Con un baño puede ayudar. Claro que sí. Yo creo mucho en los baños astrales, en los rituales, trabajar con el arcángel Uriel, apoyarme con él también. Pero también hay técnicas que te pueden ayudar. Cuando ya no te funcionan los baños, los rituales, están las técnicas de sanación y hay que buscarlas. Ahora, si te hace un baño y te funciona, chévere. Si te hace un ritual y pides y se te da todo, magnífico. Entonces no es necesario que te haga la terapia. Pero si estás en una condición donde has probado de muchas cosas y no te han funcionado, es bueno que pienses y reflexiones sobre si algún día puedes hacerte una sanación definitiva. De eso se trata, de dejarle esta información. Voy a hacer 2 o 3 tutoriales referente a lo que tiene que ver con la rueda de la prosperidad económica ilimitada. Cómo sanarla. Porque no sencillamente esto queda aquí. En el segundo video voy a conversar sobre la circulación del dinero. Si el dinero circula en tus manos y si no circula, ¿por qué? El merecimiento, te sientes merecedor de la prosperidad económica ilimitada, ese es otro aspecto. Las negociaciones, comprar, vender, esto es importante para los comerciantes o aquel que vende o compra cualquier bien. Si tienes bloqueo para el éxito, miedo al fracaso, miedo al éxito, eso lo vamos a ver en la segunda entrega. Si tienes bloqueado tu fuerza creativa para generar prosperidad, y también vamos a ver sobre el endeudamiento como una forma de vida. Hay personas que viven incesantemente endeudadas para luchar, para obtener, entonces llegan, cobran y tienen que pagar puras deudas y entonces nunca les queda dinero. Entonces esa condición, todos esos paradigmas lo vamos a ver en la segunda entrega. Así que si esta información ha sido de gran interés para todos ustedes, denle un me gusta, deje su comentario y por favor suscríbase al canal para seguir subiendo videos de gran interés para todos ustedes.
y compartan este video con todas aquellas personas que bien puede interesarle. Honrado estoy de que ustedes estén allí prestando atención a este video y que haya sido de su total agrado, y retribuyo en infinitas bendiciones para usted, su familia, su hogar, especialmente su prosperidad económica ilimitada, que a partir de este momento todos ustedes y sus hogares están siendo bendecidos por el arcángel Uriel, quien los envuelve en la llama de oro rubí y les pone estas herramientas en sus manos, decretado por ley universal. Que así sea y así será. Amén. Digan amén y así se les dará. Shalom.